cada quien, repito, sin juzgar a nadie, ni mucho menos, pero ahorita que vivan. Prepárate porque hoy vamos a revelar uno de los secretos mejor guardados de la televisión mexicana. A los 53 años, Vivi Gaitán finalmente rompió el silencio y admitió aquello que durante décadas todos sospechábamos, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Una confesión que cambió por completo la forma en que el público la ve y que sacó a la luz polémicas que permanecieron ocultas durante años. Su vida, que parecía un cuento de hadas, estuvo rodeada de rumores de rivalidades en los camerinos. Crisis en su matrimonio con Eduardo Capetillo, decisiones drásticas en su carrera y momentos en los que pensó en dejarlo todo. Ahora, con la madurez que el tiempo le dio, decidió hablar sin filtros y confirmar lo que muchos ya intuían. No se trata solo de una historia de éxito, sino de una mujer que enfrentó batallas emocionales, presiones de una industria cruel y juicios constantes de la prensa. Lo más sorprendente es que Vivi revela que las decisiones que tomó no estuvieron motivadas por el glamour, sino por algo mucho más profundo en lo que pocos estaban dispuestos a creer. Prepárate porque cada detalle de esta historia te dejará más intrigado y cada revelación mostrará que la verdad siempre es más fuerte que cualquier apariencia. Por eso deja tu me gusta en este video y suscríbete al canal, porque YouTube solo entiende que te gusta este tipo de contenido cuando interactúas. La suscripción es esencial para que podamos seguir trayendo contenidos exclusivos y reveladores como este. Si quieres apoyar aún más al canal de manera financiera, puedes contribuir con un Super Thanks. Y si no puedes, no hay problema. Comenta aquí abajo qué fue lo que más te sorprendió de esta historia, porque tu opinión es muy importante. Y por supuesto, mira hasta el final, porque la última revelación sobre Vivi Gaitán te impactará profundamente y puede cambiar para siempre la forma en que ves a esta estrella que marcó generaciones y que ahora revela su verdad más íntima. Nacida el 27 de enero de 1972 en Tapachula, Chiapas, creció en una familia tradicional donde valores como la fe, el respeto y la unión eran pilares fundamentales. Pero al mismo tiempo sentía desde muy temprano una energía diferente dentro de sí, una inquietud que la hacía destacar entre las demás niñas y que se manifestaba en pequeños gestos como tararear melodías frente al espejo, inventar coreografías improvisadas o imaginar historias en las que ella misma era la protagonista. Aún siendo niña, comenzó a llamar la atención en su comunidad por participar en presentaciones escolares, recitales y eventos locales, siempre demostrando seguridad y entusiasmo que sorprendían incluso a los adultos que la observaban, ya que parecía claro que había en ella algo más que un simple pasatiempo infantil. Esa etapa estuvo marcada por el descubrimiento de que la danza y la música eran para ella no solo diversión, sino una forma de conectarse con el mundo, de mostrar sentimientos y de comunicar algo que las palabras solas no podían expresar. Mientras otras niñas jugaban sin grandes preocupaciones, Vivi pasaba horas ensayando pasos de baile, repitiendo canciones e imaginando que algún día estaría en un escenario iluminado frente a miles de personas. Su fértil imaginación era el combustible para seguir creyendo en sus sueños, y al mismo tiempo mostraba una disciplina poco común para su edad, ya que desde temprano entendía que el talento no era suficiente, que sería necesario esfuerzo, repetición, dedicación y valentía para enfrentar las dificultades que inevitablemente surgirían. Otro aspecto fundamental de su infancia fue la convivencia con sus hermanos y con su familia, que le transmitió valores sólidos y al mismo tiempo la apoyaba en sus primeras iniciativas artísticas. El ambiente doméstico estaba lleno de complicidad, de risas y también de responsabilidades, y eso ayudó a Vivi a crecer equilibrando el deseo de soñar alto con la conciencia de que no podía perder la sencillez ni la gratitud por sus orígenes. Muchas veces, cuando aparecía el desánimo o cuando parecía que sus sueños estaban demasiado lejanos, recordaba las palabras de aliento que escuchaba en casa y encontraba fuerzas para continuar. Esa base familiar sería uno de los grandes pilares de su vida adulta, pero ya en la infancia funcionaba como un escudo contra las incertidumbres y como combustible para no rendirse. En la escuela, Vivi también mostraba un lado diferente, no solo por ser dedicada e interesada en los estudios, sino porque demostraba una creatividad fuera de lo común. Los profesores y compañeros percibían que había en ella una facilidad natural para actuar en obras, bailar en presentaciones o recitar textos con emoción, lo que la convertía en protagonista de cualquier actividad cultural. Fue en ese ambiente donde descubrió que el arte era para ella un territorio de libertad, un espacio donde podía ser quien realmente era sin miedo a juicios, y esa sensación se volvería central en su vida, pues la impulsaría a perseguir con más fuerza el sueño de vivir de lo que la hacía sentir plena. El México de los años 80, que vivía el auge de las telenovelas y de los grupos musicales juveniles, sirvió como escenario inspirador para una niña que aún desde la distancia seguía ese fenómeno cultural y en silencio se prometía que un día formaría parte de ese universo. Las estrellas que veía en la televisión eran modelos a seguir, no por vanidad, sino por la convicción de que ese también podía ser su destino si tenía suficiente valentía. Vivi no se conformaba con admirar, ella se veía en ese espacio y mentalmente trazaba los caminos que podía seguir incluso sin tener claro cómo llegaría allí. Esa determinación,
sin embargo, convivía con los desafíos de la realidad. No era fácil para una niña de una ciudad lejana de los grandes centros culturales creer que podía alcanzar la fama, y más aún enfrentando limitaciones financieras y la falta de contactos. El prejuicio también estaba presente, pues muchas veces las niñas que soñaban con entrar en el medio artístico eran vistas con desconfianza por parte de la sociedad más conservadora. Pero en lugar de dejar que eso la derrumbara, Vivi utilizaba cada obstáculo como motivación, enfrentando las dificultades como pruebas que debía superar para diferenciarse. Esa resiliencia fue una de las marcas de su infancia y se volvería fundamental para los retos de la vida adulta. Con el tiempo, la niña soñadora de Tapachula fue moldeando una personalidad firme y decidida, mientras muchas de sus compañeras de edad aún buscaban descubrir sus intereses y pasaban por fases de indecisión. Vivi ya tenía claro que su vida estaría ligada a la música, a la danza y a la actuación. El ascenso de Vivi Gaitán en la música y en la televisión estuvo marcado por una combinación de talento natural, disciplina y carisma, que la transformaron en uno de los rostros más reconocidos de la escena artística mexicana en los años 90. Después de una infancia dedicada al descubrimiento del arte, Vivi dio sus primeros pasos profesionales cuando ingresó al grupo Timbiriche, una de las formaciones musicales más importantes e influyentes de América Latina. Integrar la banda era el sueño de muchos jóvenes artistas, pero solo aquellos que realmente poseían talento y presencia escénica lograban conquistar un lugar, y Vivi pronto demostró que estaba lista para brillar. Su carácter dulce y al mismo tiempo firme cautivaba al público y la convertía no solo en cantante, sino también en una intérprete completa que sabía moverse, bailar y comunicarse con los fans de manera magnética. En Timbiriche vivió la experiencia de conciertos multitudinarios, viajes, grabaciones y la convivencia con otros artistas que también estaban en pleno ascenso, y ese ambiente competitivo exigió que desarrollara aún más su seguridad y su capacidad de adaptación, lo que se convertiría en un diferencial en su carrera. Cada presentación reforzaba su imagen de joven prometedora, y cada nueva canción le daba más confianza para creer que su futuro estaba sólidamente ligado al mundo artístico. El éxito en la música abrió las puertas de la televisión, y no tardó en recibir invitaciones para participar en producciones que ya formaban parte del imaginario popular. Su debut en telenovelas trajo una nueva dimensión a su trayectoria, porque allí no solo cantaba o bailaba, sino que interpretaba personajes que conmovían al público y le otorgaban un nuevo tipo de admiración. En obras como Alcanzar una estrella 2 demostró que podía dar vida a papeles complejos y que tenía el don de transmitir sentimientos de manera convincente frente a las cámaras. Su talento natural para la interpretación, sumado a su belleza y carisma, conquistaron a la audiencia y rápidamente la transformaron en una de las actrices más queridas de México. El público no veía solo a una joven talentosa, sino a una estrella en formación, capaz de brillar en cualquier escenario, ya fuera frente a un micrófono en un concierto o en el set de una telenovela. Esa versatilidad fue una de las claves de su ascenso, porque mientras muchos artistas se destacaban solo en un área, Vivi mostraba que podía ser multifacética y entregar excelencia tanto en la música como en la actuación. Uno de los momentos más emblemáticos de su trayectoria en la televisión fue su participación en la novela Dos mujeres un camino, junto a grandes nombres de la música regional y actores ya consagrados. Esta producción fue un fenómeno de audiencia y consolidó a Vivi como parte esencial de la cultura pop mexicana. Su presencia aportó frescura y emoción a la trama, y el público siguió su carrera con mayor atención. Era como si en cada nuevo proyecto diera un paso más hacia el estrellato, sorprendiendo siempre a sus seguidores con su entrega y dedicación. Además, su imagen pública estaba cuidadosamente construida, transmitiendo no solo talento, sino también valores que la hacían admirada por familias enteras, ya que representaba un ideal de juventud saludable, disciplinada y carismática. Durante esta fase de ascenso, Vivi también se convirtió en blanco constante de la prensa, que seguía cada paso de su trayectoria y cada rumor de los bastidores. Su vida personal comenzó a ser observada con lupa, pero aún así logró mantener el enfoque en su carrera, mostrando que su compromiso era con el arte. Los medios escribían sobre sus conquistas, sobre su evolución como actriz y cantante, y sobre el impacto que tenía en la nueva generación de jóvenes que la veían como modelo. Su estilo al vestir, su manera de hablar y su presencia en los escenarios eran imitados por fans que veían en ella no solo a una artista, sino también a una referencia cultural. La televisión multiplicó su popularidad porque al entrar cada día en los hogares mexicanos a través de las telenovelas, Vivi se transformaba en una presencia constante en la vida de las personas, creando una relación de cercanía que fortalecía aún más su imagen. La música, por su parte, nunca dejó de ser parte esencial de su identidad. Incluso al destacar en las telenovelas, Vivi continuó presente en escenarios y grabaciones, equilibrando ambas áreas y demostrando que su talento era amplio. Lanzó canciones que se volvieron memorables,
y siguió participando en eventos musicales que la mantenían en contacto directo con el público. Esa dualidad entre la música y la actuación fue una de las mayores riquezas de su carrera, porque le permitió transitar entre dos mundos y conquistar distintos tipos de seguidores, ampliando su alcance y consolidando su posición como una de las artistas más completas de su generación. La vida personal y las relaciones de Bibi Gaitán siempre fueron uno de los aspectos más comentados de su trayectoria, porque desde muy joven su belleza y su carisma despertaron la curiosidad del público y de la prensa, que buscaban descubrir quién era la mujer detrás de la imagen de estrella. A diferencia de muchas artistas que intentaban separar totalmente la vida pública de la vida privada, Bibi vivía el dilema de estar constantemente bajo los reflectores y al mismo tiempo querer preservar sus sentimientos más íntimos. En el apogeo de su juventud surgieron rumores de romances con colegas del medio artístico, ya que era vista como una de las jóvenes más deseadas de la escena mexicana. Sin embargo, fue al lado de Eduardo Capetillo que su vida tomó un rumbo decisivo. El encuentro entre ambos ocurrió en un momento en el que los dos estaban en ascenso y compartían la misma pasión por la música y la actuación. La química entre ellos rápidamente se transformó en amor y a pesar de las especulaciones de la prensa y de la presión de vivir una relación bajo la observación constante de fans y periodistas, optaron por seguir adelante y asumir ese sentimiento. El romance de Bibi y Eduardo pronto se convirtió en uno de los más comentados de México en los años 90. Había quienes creían que sería solo un noviazgo pasajero, pero en cada aparición pública quedaba más evidente que se trataba de algo sólido. Su boda en 1994 fue transmitida por la televisión y entró en la historia como uno de los eventos más vistos de la época, reuniendo a millones de telespectadores que querían presenciar la unión de la pareja que simbolizaba un verdadero cuento de hadas. Para Bibi, el matrimonio significaba no solo la realización de un sueño romántico, sino también la oportunidad de construir una familia y vivir una vida que equilibrara el brillo de la carrera con la intimidad de un hogar acogedor. Con los años la pareja tuvo 5 hijos y la maternidad se transformó en una de las experiencias más importantes de la vida de Bibi. Ella siempre se aseguró de priorizar a sus hijos incluso cuando eso significaba renunciar a proyectos relevantes en la televisión o en la música. Muchas veces fue criticada por esta postura, ya que algunos sectores de la prensa consideraban que estaba sacrificando una carrera prometedora. Sin embargo, Bibi dejó claro que su familia era la prioridad y que no se arrepentía de ninguna decisión. Esta firmeza hizo que conquistara aún más respeto por parte de sus fans, que veían en ella no solo a una artista talentosa, sino también a una mujer de valores sólidos y convicciones inquebrantables. No obstante, la vida personal de Bibi no estuvo exenta de dificultades. Durante su matrimonio con Eduardo surgieron numerosas especulaciones sobre crisis conyugales. La prensa publicaba constantemente noticias sobre supuestas separaciones o problemas entre ellos, y aunque muchas de esas historias eran solo rumores, afectaban directamente la tranquilidad de la familia. Bibi aprendió a lidiar con esa presión manteniendo una postura serena y evitando alimentar polémicas. Creía que la mejor manera de enfrentar los rumores era demostrar con hechos la verdad de lo que vivía. Por eso seguía apareciendo junto a su esposo e hijos en momentos públicos, reforzando la imagen de unión y estabilidad. La realidad es que como cualquier pareja también enfrentaron momentos de dificultad, pero encontraron fuerza en la complicidad y en la comunicación para superar las adversidades. Esa resiliencia es uno de los puntos más admirados de su vida personal porque muestra que incluso rodeada de fama y exposición, Bibi logró mantener una relación duradera en un medio donde muchos matrimonios terminan en escándalos. Otro aspecto relevante es la manera en que siempre protegió a sus hijos de la exposición excesiva. Aunque era una figura pública, procuró darles una infancia lo más normal posible, evitó que fueran fotografiados constantemente o utilizados como parte del espectáculo mediático y los alentó a crecer en un ambiente equilibrado. Aún así, con el paso de los años algunos de ellos comenzaron a mostrar interés por el mundo artístico y la presencia de su madre como ejemplo sirvió de inspiración. Esto demuestra que la vida personal de Bibi, además de estar marcada por amor y dedicación, también estuvo guiada por la responsabilidad y el cuidado en la educación y en los valores transmitidos a las nuevas generaciones. Sus relaciones también se caracterizaron por amistades importantes, vínculos con colegas que la apoyaron en distintos momentos de su vida y que reforzaron la imagen de una mujer que valora la lealtad, el cariño y la complicidad más allá de los reflectores. Las polémicas y declaraciones impactantes de Bibi Gaitán, a lo largo de su trayectoria, ayudaron a moldear la imagen de una mujer que nunca se dejó derrumbar del todo por los juicios externos, pero que tampoco escapó de la fuerza de una industria y de una prensa ávida de noticias sobre su vida. Desde los primeros años en que ganó visibilidad, la actriz y cantante fue blanco de comentarios que iban más allá de su carrera y se metían en su espacio más íntimo. La belleza de Bibi hizo que, con frecuencia, fuera comparada con otras artistas de la época, lo que alimentaba rumores de rivalidad y de conflictos tras bambalinas. Aunque siempre buscó mantenerse discreta,
Esas comparaciones generaban polémicas que la colocaban en el centro de debates sobre favoritismos y celos artísticos. En varias entrevistas, a lo largo de su carrera, Vivi llegó a declarar que no le importaban los rumores de rivalidad y que su mayor preocupación era mantenerse fiel a sí misma, pero sus palabras siempre eran analizadas con intensidad por la prensa, que muchas veces interpretaba cualquier gesto como indirecta o confirmación de intrigas. Otra polémica recurrente fue la elección de Vivi de priorizar la vida familiar, en ciertos momentos, en lugar de continuar con un ritmo acelerado de carrera. Muchos periodistas llegaron a afirmar que estaba desperdiciando su talento y que podría haber alcanzado dimensiones internacionales si hubiera aceptado todas las propuestas que surgieron. En entrevistas, respondió de manera firme, asegurando que no se arrepentía de haber dedicado más tiempo a su hogar y que esa era una decisión personal que no necesitaba ser comprendida por todos. Esa declaración fue impactante porque, en una época en que se exigía a las mujeres mantener la carrera por encima de todo, Vivi reforzó que el verdadero éxito no era únicamente aparecer en telenovelas o en escenarios, sino vivir de acuerdo con sus propios valores. Sus palabras dividieron opiniones, pero mostraron a una artista consciente y capaz de imponer límites en una industria marcada por presiones. La prensa también explotó mucho los rumores de crisis en su matrimonio con Eduardo Capetillo. Cada ausencia en eventos públicos o cada aparición en solitario de cualquiera de los dos generaba titulares que hablaban de separación. En determinados momentos, Vivi se vio obligada a responder, y aunque siempre mantuvo una postura serena, dejó entrever en entrevistas que ese tipo de especulación hería su intimidad y la de su familia. Declaró que la vida en pareja implica desafíos, como en cualquier relación, y que la diferencia es que la de ellos ocurría bajo la mirada de todos. Esa sinceridad tuvo un gran impacto, porque por primera vez admitía que la presión externa podía afectar el equilibrio interno. Sin embargo, al mismo tiempo, reforzaba que no permitiría que los rumores dictaran el rumbo de su vida personal. Esa actitud firme mostró madurez y fortaleció su imagen de mujer resiliente. También existieron polémicas ligadas al ambiente artístico en el que trabajó. En algunas ocasiones, Vivi reveló que sufrió comentarios despectivos e incluso cierta resistencia de profesionales que no creían que pudiera destacarse como actriz. Según la propia artista, en más de una oportunidad, tuvo que probar repetidamente su competencia para no ser vista únicamente como un rostro bonito. Esa confesión impactó porque mostró el lado oculto de la televisión, donde el glamour, muchas veces, esconde ambientes competitivos y llenos de juicios. Al hablar de esto, Vivi dio voz a muchas mujeres que enfrentaron situaciones similares, y terminó convirtiendo su experiencia en un ejemplo de superación. Una de las declaraciones más comentadas de su carrera fue cuando dijo, en una entrevista, que nunca buscó ser la estrella perfecta que todos idealizaban. Afirmó que muchas veces se sentía insegura, y que también tenía miedo de no estar a la altura de las expectativas que ponían sobre sus hombros. Los momentos difíciles y desafíos personales de Vivi Gaitán revelan el lado humano de una mujer que, detrás del brillo de la televisión y de los escenarios, tuvo que enfrentar batallas silenciosas para mantener su integridad y su equilibrio emocional. Desde muy temprano, la fama trajo a su vida una presión que muchas veces se volvía insoportable. El público esperaba de ella perfección en todos los sentidos, y la prensa constantemente la colocaba en una posición de comparación con otras figuras del medio artístico. Esa vigilancia permanente la obligaba a lidiar con inseguridades internas que pocas personas conocían. En entrevistas más sinceras llegó a admitir que convivió con el miedo de no cumplir con las expectativas y de no estar a la altura de lo que el público proyectaba en ella. Esa sensación de exigencia continua fue uno de los mayores desafíos de su trayectoria, porque la acompañaba tanto en los momentos de éxito como en los de pausa. Otro punto delicado fueron las dificultades para conciliar la vida profesional con la personal. Aunque amaba estar frente a las cámaras, también sentía el peso de ser madre y esposa en medio de una carrera que demandaba dedicación total. Muchas veces se vio obligada a elegir entre un gran proyecto y el deseo de acompañar de cerca el crecimiento de sus hijos. Esas decisiones le generaban conflictos internos porque cualquier camino estaba rodeado de críticas. Si priorizaba a la familia la acusaban de conformista, si aceptaba trabajar más la señalaban de descuidar el hogar. Ese juicio constante fue uno de los retos más crueles que enfrentó, pero aún así siguió firme en sus convicciones. La maternidad le trajo alegrías inmensas, pero también periodos de cansancio emocional y físico que pocos conocían. Vivi atravesó fases de agotamiento en las que el exceso de responsabilidades parecía superar sus fuerzas. Aunque nunca expuso esas fragilidades en público, en su intimidad enfrentaba momentos de soledad e inseguridad, y esos episodios la llevaron a desarrollar una fortaleza interior aún mayor. Aprendió que incluso en los instantes de debilidad es posible encontrar motivación para seguir adelante. Otro desafío importante fue lidiar con los rumores y las especulaciones de la prensa.
Durante años vio su vida personal convertida en espectáculo con noticias sobre crisis matrimoniales o supuestos alejamientos profesionales. Esa invasión constante de su privacidad alteraba su equilibrio porque, aunque intentaba mantenerse al margen de los chismes, era imposible ignorar el impacto que tenían sobre su imagen y sobre su familia. Vivi siempre optó por la serenidad como respuesta, pero eso no significaba que no se sintiera herida. El esfuerzo por guardar silencio ante acusaciones falsas fue una prueba de paciencia y resiliencia que pocos podrían soportar. Además, hubo momentos en los que su salud emocional se vio amenazada por la dificultad de administrar tantas presiones. Nunca dejó de sonreír en público, pero detrás de la sonrisa existían días en los que se sentía frágil. Esa dualidad entre la artista impecable y la mujer real con vulnerabilidades fue uno de los mayores desafíos de su vida. En medio de todo eso tuvo que aprender a poner límites. Aprendió a decir no a invitaciones que no estaban alineadas con lo que creía, aprendió a apartarse de ambientes que drenaban su energía, aprendió a preservar espacios de intimidad para reconectarse consigo misma. Esos gestos de autoprotección fueron esenciales para atravesar las fases más turbulentas. Otro momento difícil fue enfrentar los cambios en la industria del entretenimiento. El escenario de la televisión mexicana pasó por transformaciones profundas y muchos proyectos dejaron de ser como antes. Para Vivi eso significó enfrentar el miedo de no encontrar más espacio en una televisión dominada por modas y estrategias comerciales diferentes a aquellas en las que había crecido. Esa adaptación exigió coraje y humildad para aceptar que el tiempo pasa y que el público también cambia. Aún así encontró la forma de mantener su esencia sin dejarse apagar. Los momentos difíciles de Vivi también estuvieron marcados por comentarios malintencionados sobre su apariencia. Como mujer en evidencia fue blanco de críticas que iban desde su cuerpo hasta su estilo, observaciones injustas que reflejaban el peso de la exposición que siempre acompañó su carrera. En lugar de dejarse abatir, usó esas críticas como impulso para fortalecerse, mostrando que su identidad no dependía de la aprobación ajena. Esa postura inspiró a muchas mujeres que veían en ella un ejemplo de dignidad en medio de juicios crueles. Otro gran reto fue mantener a su familia unida frente a las adversidades. Criar 5 hijos en un ambiente de fama no fue una tarea fácil, y exigió de Vivi y de Eduardo Capetillo una enorme disciplina y complicidad, demostrando que más allá de los reflectores su mayor lucha y también su mayor victoria estuvo en proteger lo que más valoraba. Finalmente admite lo que todos sospechábamos es uno de los capítulos más reveladores de la trayectoria de Vivi Gaitán, porque durante años su imagen estuvo rodeada de especulaciones y expectativas que el público alimentaba en silencio, y que la propia artista parecía evitar confirmar. Desde el inicio de su carrera, la belleza y el carisma de Vivi la convirtieron en una figura casi intocable, como si fuera un modelo de perfección inalcanzable, pero detrás de ese brillo siempre existieron preguntas sobre lo que realmente pensaba y sentía. Durante décadas, fans y periodistas intentaron adivinar si la felicidad que mostraba en pantalla correspondía a la realidad de su vida personal, y si las decisiones que tomó a lo largo de su carrera eran fruto de conveniencia o de una elección profunda y consciente. Durante mucho tiempo, Vivi se mantuvo discreta, respondió con serenidad a las preguntas incómodas y evitó grandes revelaciones, pero en entrevistas recientes decidió abrir el corazón y confirmar lo que muchos ya sospechaban. Confesó que nunca se movió únicamente por la búsqueda de fama o reconocimiento, sino que siempre colocó a la familia como prioridad por encima de cualquier proyecto artístico. Admitió que dejó pasar oportunidades que podrían haberle dado proyección internacional, porque prefirió acompañar de cerca el crecimiento de sus hijos y estar al lado de Eduardo Capetillo en los momentos cruciales de su vida. Para algunos esto sonó como una renuncia, pero para ella fue una liberación, porque finalmente reveló que no vivió su carrera con la angustia de quien siente haber perdido algo, sino con la paz de quien sabe que tomó las decisiones correctas. Esa declaración impactó porque confirmó lo que por mucho tiempo los fans sospechaban, pero nunca habían escuchado de su propia voz, que su verdadera realización estaba en el hogar y no en los reflectores. Al admitirlo, Vivi también tocó un punto sensible que siempre fue motivo de comentarios. Reveló que detrás de la imagen de seguridad y perfección también convivió con miedos e inseguridades. Contó que muchas veces se preguntaba si realmente era lo suficientemente buena, y que sentía temor de no cumplir con las expectativas del público. Esa vulnerabilidad sorprendió porque mostró una faceta más humana y la acercó aún más a sus admiradores, que pudieron ver que detrás de la estrella había una mujer común con dudas y fragilidades. Al asumirlo, Vivi desmontó la idea de perfección que la había acompañado por años y mostró valor al exponer lo que la mayoría de las celebridades prefiere ocultar. Esa admisión fue vista como un acto de madurez y de sinceridad que reforzó todavía más su credibilidad. Otro punto que generó especulaciones y que finalmente aclaró fue su relación con las críticas que recibió a lo largo de la vida. Durante mucho tiempo la prensa escribió que se sentía frustrada por no haber alcanzado carreras similares a las de otras actrices que lograron internacionalizarse. En su confesión,
Dejó claro que no existía resentimiento, sino gratitud por haber construido su historia de la forma en que ella creía correcta. Dijo que no extrañaba lo que no vivió porque cada decisión fue tomada pensando en lo que era mejor para ella y para los suyos. Al afirmarlo, mostró que no cargaba con arrepentimientos, y que su medida de éxito no estaba en contratos o premios, sino en el equilibrio que alcanzó. Esa admisión fue poderosa porque desmontó años de especulaciones y dejó claro que lo que muchos consideraban pérdidas, en realidad fueron elecciones conscientes. Vivi también admitió que parte de su fuerza provino de la fe y de la convicción de que la vida debía guiarse por valores sólidos. Durante mucho tiempo circularon rumores de que se apoyaba en una espiritualidad fuerte para enfrentar la adversidad, y finalmente confirmó que siempre creyó que la fe fue el pilar que le dio tranquilidad en los momentos de mayor presión. Esa revelación la acercó aún más a su público, que en gran parte comparte esa misma visión de vida y la vio como inspiración para no dejarse vencer por las dificultades. Pero quizá la revelación más impactante fue cuando declaró que nunca se preocupó por mantener una imagen perfecta solo para agradar. Confesó que en más de una ocasión fue presionada para seguir estándares de comportamiento y de estética que no representaban quién era realmente, y que llegó a sentirse asfixiada por ello. Hoy Vivi Gaitán vive una etapa de serenidad y equilibrio que refleja la madurez conquistada a lo largo de años de experiencia en el medio artístico y en la vida personal. Lejos de la presión de estar constantemente en el centro de las miradas, eligió una rutina más tranquila al lado de su familia y se volvió mucho más selectiva con los proyectos que acepta. Esta postura hizo que su presencia sea aún más valorada, porque cuando aparece en un programa de televisión, en un musical o en una participación especial, el público entiende que se trata de algo realmente significativo para ella. En las redes sociales comparte momentos íntimos de su vida de manera sencilla y auténtica, mostrando desde actividades cotidianas hasta instantes de celebración con su esposo Eduardo Capetillo y con sus hijos, y esa conexión directa con los fans la acercó a una nueva generación que quizás no la siguió en su época de mayor popularidad, pero que ahora descubre en ella a una artista carismática e inspiradora. Vivi también aprovecha esta fase para explorar otras facetas personales, como la dedicación a la espiritualidad, el cuidado de su salud y la valoración de pequeñas alegrías que antes pasaban desapercibidas en el ritmo frenético de la fama. Su imagen hoy es la de una mujer plena, que encontró en la familia su mayor conquista y que mantiene viva la pasión por el arte sin dejarse aprisionar por las exigencias de la industria.